humildad para poder, Señor, nosotros darle a tu palabra el lugar, Señor, que le corresponde en nuestro corazón. Y que nosotros, Señor, podamos llegar a ser árboles frutales. Árboles, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 1, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Nosotros queremos llegar, Señor, a ser ese fruto, que como también dice tu palabra, Señor, que podamos nosotros estar sembrados en tu huerto y que cuando tú, Señor, quieras un fruto puedas venir y comer de él. Y no, Señor, nosotros recibir la maldición de aquella higuera, que cuando tú te acercaste, Señor, a ella y buscabas fruto, no lo hallaste. Queremos nosotros, Señor, dar frutos. Danos tu buena palabra. Danos, Señor, lo que necesitamos. Amén y amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero hablar, hermanos, hoy con usted de un tema familiar. Y yo le puse al tema de hoy la salvación de la familia. Y cuántos de nosotros, hermano, deseamos, anhelamos que nuestra familia venga al Señor. Yo creo que todos, ¿verdad? Definitivamente. Si alguno, hermano, no tiene este deseo, este anhelo, estaría en tela de duda que él mismo fuera salvo, ¿verdad? Pero una persona, hermano, que ha nacido de nuevo, una persona que ha experimentado la paz, el gozo, la salvación, la compañía del Espíritu Santo, hermano, es obvio que se desea que otro lo tenga. Yo, por ejemplo, yo me recuerdo, hermanos, cuando yo acepté al Señor, era una alegría, era una bendición. Y así también, hermano, yo quería compartir eso, porque es algo inexplicable. Uno sin Dios, hermano, está amargado, está triste, está solo, está desamparado. Y aún haya recursos, no me dejará mentir, pero hay gente que millonaria se terminan suicidando, se terminan matando, haciendo barbaridades de su vida y se pierden. Porque los recursos y las cosas de este mundo no dan la paz que el Señor da. Entonces, hermano, pero cuando uno viene al Señor, uno se siente livianito. Uno se siente, hermano, con un gozo. Uno quisiera salvar a todo el mundo. Y ahí es donde a veces uno comete algunos errores, ¿va? Porque como uno está en ese primer amor, está en ese fuego y en esa convicción, y uno, hermano, va con la familia y le dice aceptar al Señor, y ellos le dicen a uno, estás loco, estás mal. Entonces uno dice, no, te vas a ir al infierno. Y uno, hermano, no lo hace uno de malicia, sino uno, hermano, lo hace con el buen sentido, porque uno tiene eso del Señor. Ese gozo, esa convicción. Sin embargo, hermanos, yo creo que nunca es tarde para que nosotros podamos de alguna manera llevar el Evangelio. Aunque nosotros quizás hayamos cometido errores en cuanto a dar el mensaje, cómo darlo, incluso quizás alguno de nosotros ya se ha decepcionado de decir, no, pues es que le hablé a mi familia ya por 10, 20, 50 años, así que no más. Pero nunca es tarde, hermano, porque mientras nosotros estamos en vida, como hijos de Dios tenemos varias tareas. Una de ellas, y la primera, consagrarnos. Aprender a amar al Señor por sobre todas las cosas. Y otra, de llevar el Evangelio, de evangelizar, de decirle a la gente, ¿sabes qué? El Señor te ama, el Señor murió por ti, el Señor tiene algo grande para ti. Entonces es una tarea, hermanos, de toda la vida. Pero yo quisiera que miráramos algunos puntos bíblicos que nos van a ayudar, hermano, a hacer quizás esta tarea de alcanzar a los nuestros, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque fíjese que estaba yo viendo, hermano, que de la misma manera como Dios a nosotros nos alcanzó por un acto de gracia exclusivo de Él,
sin intervención de mano humana, sin intervención de sentimiento humano, así Dios va a alcanzar a los demás. Antes de leer la Biblia, mire, le voy a explicar eso. Se recuerda que a nosotros nos decían, venía a la iglesia, acepta al Señor, y nosotros éramos brincones y les alegábamos. Algunos maldecían, hasta que el Señor en su misericordia nos dio la fe. Y ya nosotros de repente, un día, una tarde, una noche, no sé cuál fue su experiencia, usted sintió la necesidad y dijo, no, aquí solamente Dios. Pero ese sentimiento, esa fe, Dios se la puso en su corazón a usted y a mí. O sea que ahí no hubo ni una intervención humana. Yo, por ejemplo, me recuerdo que una prima mía me dijo, yo era bailador, hermano. Ya se lo he contado varias veces, ¿verdad? Pero me dijo, mira, vamos a bailar. Vamos, le digo, ¿a qué vas a pasar por mí? A las 7. Ay, Dios, hermano, y me bañé, me alisté. 16 años tenía. Ese día era un sábado. Y pero yo de 16 para atrás, hermano, yo era bailador, yo rompía bailes, viera lo que hacía. Y me alisté ese día y eran las 7 y no llegaba la prima. Y no llegó. Entonces dije yo, bueno, ya estoy cambiado, ¿y ahora para dónde agarro? Para la iglesia. Y me fui a la iglesia y esa noche yo acepté al Señor en mi corazón. No me recuerdo cuál fue el mensaje, pero sí me recuerdo cómo el Señor trabajó conmigo. Y a partir de ahí empecé a servir al Señor. Yo ya conocía al Señor desde más pequeño, porque mi mamá era cristiana cuando nosotros éramos pequeñitos. Pero no había tenido todavía un encuentro personal con el Señor. O sea que no cuenta, hermano, solo haber nacido en el Evangelio, saber del Evangelio, haber escuchado del Evangelio, o aún los padres incluso sean pastores. Es necesario que cada uno, hermano, tenga su encuentro personal con el Señor. Por eso, hermano, usted tal vez en algún momento mira o ha visto, ¿verdad? En su trayectoria de su vida, ha visto a hijos incluso de pastores que tal vez son ya adultos y hermanos están más descarriados que otras personas. Y uno dice, pero ¿por qué si son pastores? Lo que pasa es que cada quien tiene que tener su encuentro personal con el Señor. Porque no depende, hermano, de qué posición tengan los padres o si ellos son salvos o no salvos, sino depende del que Dios tiene misericordia. Depende del que Dios en su gran amor le pone, hermano, ese sentir, esa fe, y a él viene a nacer de nuevo, tal y como a nosotros nos pasó. Entonces, así como nos pasó a nosotros, que el Señor un día, vuelvo y le repito, una tarde, una noche, no sé, el Señor puso fe en nosotros, y así nosotros fuimos salvos. Tenlo por seguro que así Dios lo puede hacer con los tuyos. Entonces, ahí nosotros ya empezamos a comprender que no debemos nosotros de precipitarnos. Ni siquiera a veces tal vez hasta pelear con nuestros familiares, sino nada más entender que así como nos pasó a nosotros, que el Señor puso en nosotros la fe y un día oportuno el que Él escogió nos salvó, así lo puede hacer con ellos. Sin embargo, hay otras cositas que nosotros también podemos hacer y es lo que yo quiero platicar hoy con ustedes. Porque aunque el trabajo de salvación directo es de parte de Dios, nosotros de alguna manera podemos como preparar el terreno para que el Señor venga y haga su obra. ¿Me está entendiendo? Ok, entonces mire, leamos lo que dice Hechos capítulo 16 y versículo 30. Dicho sea de paso, el que va a hacer la obra, el único que puede hacer la obra en nuestros corazones, el que nos puede cambiar, el que nos puede salvar, solamente es el Señor. Solamente es Él. Pero nosotros, como hijos ya de Dios, como ya salvos, de alguna manera podemos como ir preparando el terreno para cuando el Señor
ya Él haga la obra y de alguna manera la persona que va a ser salva ya conozca ciertas cosas del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que evangelizar. Por eso es que nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio. No que vayamos nosotros a salvar a la gente, sino que les predicamos, y si ese es el tiempo del Señor, el Señor va a alcanzar a la gente. Pero leamos, mire, Hechos capítulo 16 y versículo 30 dice, déjeme ver, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Bueno, paremos ahí. Usted ya conoce esta historia. El apóstol Pablo había sido encarcelado porque ¿por qué había sido encarcelado? Mire, leamos si quiere del versículo para entender un poquito. Vamos a ver. Quizás desde versículo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. Fíjese que Pablo sacó al espíritu pitonizo de la muchacha. Y estos, los amos, no miraron que había salido el espíritu, sino miraron que había salido la esperanza de su ganancia. Mire qué tremendo. Mire cómo la gente sin Dios mira a los demonios, a los espíritus inmundos. Bueno, pero no ese es el tema, ¿va? Nomás solo que notara usted eso. Y aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, los variaron y los metieron al bote. Bueno, ya ellos en la cárcel, a medianoche se pusieron a orar, Pablo y Silas. Se pusieron a orar y se pusieron a cantar. Los presos los oían. En esas está, mire hermano, el poder de la alabanza, el poder de la oración. En eso estaban cuando dice que tembló todo y se abrieron las puertas, se les quebraron las cadenas. Y el carcelero que estaba a cargo de ellos, al ver que las puertas están abiertas, dijo: estos se fueron. Y hermano, ellos tenían orden estricta, todos los carceleros, de cuidar a los presos con su vida. Si un carcelero se escapaba, ellos tenían que pagarlo con su vida. Así era la ley romana. Entonces, cuando el carcelero miró que por la alabanza y la oración de los apóstoles se abrió la cárcel, dijo: estos se fueron, ahora aquí lo que me conviene a mí es quitarme la vida antes que, de todas maneras me la van a quitar, diría, pero voy a sufrir, porque lo iban a castigar, lo iban a maltratar y de ahí lo iban a matar. Entonces él dijo: mejor me quito la vida. Y entonces el apóstol Pablo, hermano, sin luz, por el espíritu, el apóstol Pablo vio que el carcelero se iba a quitar la vida. Y ya le dice: ey, no te quites la vida, aquí estamos, porque no se habían ido, sino ahí estaban. Pero como no había luz, el carcelero pensó que se fueron. Pero el apóstol, mire hermano, estos son unos dones maravillosos. No vamos a hablar de dones, ¿va? Pero fíjese que el apóstol Pablo logró ver sin luz cómo el carcelero se iba a quitar la vida. Y ya entonces ya dijo: ay, aquí están, pues traigan luz. Ya pidió luz entonces. Y al ver el carcelero, hermano, todo este movimiento del Señor, cómo el Señor protegía a sus hijos, cómo el Señor los liberó de alguna manera, cómo el Señor estaba con ellos,
Entonces el carcelero, hermano, tuvo dos opciones: ver realmente cómo, hermano, el Señor cuida a los que son de Él, o decir, no, una casualidad, yo estoy bien así, se acabó. Tenía dos opciones, pero él optó, hermano, por querer eso que ellos tenían del Señor, esa protección, esa paz, ese gozo. Porque es que se juntó todo, toda esta experiencia el carcelero la estaba viendo. El carcelero no estaba sordo. Él empezó a oír cuando aquellos empezaron a cantar, saber desde qué horas, desde las 10, 11 de la noche, no sé. El carcelero no estaba sordo, él oyó cómo oraban, cómo clamaban a su Dios. Y también, hermano, vivió el terremoto que se dio ya a medianoche. O sea, toda esa experiencia no fue solo el terremoto, fue, digamos, la alabanza, fue la oración, fue la convicción que estos hombres presentaban. Entonces, cuando ya llegó el momento, dice el carcelero asustado, bueno, aquí yo sinceramente sería tonto si yo no quiero lo que ellos tienen. Pero él sabía y reconocía que él no podía obtener esto: el gozo, la paz, el poder, la protección. El carcelero sabía que él no podía obtener eso por medios humanos. Él sabía. Entre paréntesis, la gente sabe, hermano, que la paz que necesita no se la va a dar ninguna cosa ni nadie. La gente lo sabe. La gente sabe que el dinero no es la felicidad. Ellos lo saben. La gente sabe que tener 2, 3 mujeres no es la felicidad. O viceversa, va 2, 3 hombres, no es la felicidad. La gente ya sabe eso, hermano. Y nosotros entonces no debemos de perder el tiempo, incluso diciéndole a la gente, mira esto que estás haciendo, esto, porque la gente ya sabe. La gente ya sabe. Más bien nosotros deberíamos de presentarle lo que Pablo le presentó a este hombre. Nosotros debemos decirle a la gente, mira, hay alguien que te puede ayudar. Hay alguien que te puede sacar adelante, hay alguien que te puede romper las cadenas, hay alguien que te puede liberar, hay alguien que te puede sanar, hay alguien que te puede restaurar. Pero si nosotros venimos, hermano, a decirle, sí, pecador, prostituta, adúltero, hermanos, nos van a balear, porque los venimos a insultar. Y aunque hay casos, va, que hay gente que es dura, entonces pero hay casos, pero no es la regla general. Hay casos específicos, muy contados, casi no, donde se tiene que confrontar a alguien con el pecado, como por ejemplo el caso de Natán con David. Pero esos son casos especiales. Ya Natán de una vez vino a decirle a David, mira David, tú eres el adúltero, tú eres el que se comió la ovejita. Ya se le dijo, pero son casos especiales. Pero por regla general, Dios no nos ha mandado a señalar ni a juzgar a nadie, sino a presentarles quién es el que puede solucionar todo este problema que tenemos, hermano, porque hay mucha necesidad. Nuestras familias se están hundiendo. Nuestros hijos, bueno, no los míos, pero de muchos se están hundiendo. Tenemos, hermano, gente que se está perdiendo. Según la estadística, se están muriendo 3 cada segundo en todo el mundo. 3, y están naciendo 5. O sea que están quedando 2 cada segundo, por eso está sobrepoblando. Va, pero mire, imagínense, 3, están pasando a la eternidad. Sería excelente si los 3 se estuvieran yendo al cielo. Pero hermano, pero seríamos ingenuos si no entendiéramos que no es así. Quizás 3 están yendo al infierno, 3 al infierno, 3, y uno de esos 3 se está salvando, de ahí 3 al infierno. 3, no sabemos. Entonces, hermano, hay una necesidad de enseñar quién.
nos puede ayudar. Hay una necesidad, hermano, de decir y de hablar y gritarlo a los cuatro vientos. ¿Quién nos puede ayudar? Como decía aquel, va, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Yo gritaba, no, es el Señor. El único que nos puede ayudar no es el chapulín, es el Señor. Es el único. Entonces entonces este hombre, al verse enfrascado en esa necesidad, la experiencia y todo, él dijo: aquí sinceramente yo necesito la salvación. Yo necesito eso que ustedes tienen. Y le dice a Pablo: a ver, Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué hago? Entonces Pablo no le dice: sí, verdad, ahora sí, verdad, después que nos variaste, después pecador eres. No, no le dijo eso. Le dijo: mira, cree en el Señor Jesucristo. Y le da, hermano, todo el plan de salvación. Le da todo el plan de salvación. Toda la voluntad del Señor en cuanto a la salvación para la humanidad se la da ahí resumida. Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ese es el plan de salvación del Señor para las almas. Pero este es un proceso. Y de ese proceso es que yo quiero hablar: la salvación de la familia. Porque ¿cómo Dios va a salvar a nuestra familia? Acuérdense que el tema es la salvación de la familia. Entonces aquí resulta una pregunta: ¿cómo Dios va a salvar a nuestra familia? ¿Cómo Dios va a salvar a los nuestros? Bueno, vayamos por partes. Primero nos tiene que salvar a nosotros. Serás salvo tú y tu casa. Pero ese es un proceso. No es que se vaya a dar todo junto. No es que hay casos específicos en la Biblia y en la historia donde Dios en su misericordia alcanzó a toda la familia en el mismo momento. Pero por regla general no pasa así. Pero en este caso el carcelero pasó que pasó toda la familia. En el caso de Lidia, más atrasito, también dice que ella se bautizó y también toda su familia. Pero el caso de Noé, por ejemplo, por 120 años le estuvo predicando a su familia y después ya logró salvar a su familia, después de 120 años. O a lo mejor antes, ya ellos ayudaron y hicieron el arca. Pero lo primero, hermano, que el Señor va a salvar dentro de la familia va a ser a ti. Con alguien tiene que empezar el Señor. Y va a ser contigo. Entonces quizás si estás casado, tu cónyuge no es cristiano, no es salvo, o tus hijos no son salvos, tus tíos, tus tías, tu mamá, tu papá no son salvos. Pero ya el Señor ya empezó la obra. Este plan de salvación ya la empezó porque Él empieza con uno. Y si tú eres salvo, va a empezar contigo. Serás salvo tú primero y después tu casa. Pero entonces mira, serás salvo tú. Pero ¿cómo de alguna manera va a seguir el proceso de salvación? Porque otra vez, el plan de Dios es que seas salvo tú y tu familia, pero lo va a hacer en orden. Pero ese orden puede ser interrumpido si tú como salvo no estás haciendo lo que debes de hacer como salvo. Eso puede ser interrumpido. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que me digan a mí como padre: mira, ¿qué ejemplo les pongo, hermanos? Miren, como que alguien me diga: mira, en Perris hay $1,000,000 para ti. O sea, de aquí a 30 millas, por ponerles un ejemplo, de aquí a 30 millas hay $1,000,000 para ti. Si tú logras hacer que tu familia y tú, todos, lleguen a Perris tal día
tal hora, bien vestidos, bien bañados, entonces ahí le voy a dar $1,000,000 a tu hijo. Pero de ahí se tienen que ir otras 50 millas más a Los Ángeles. Todos. Otra vez, tú, tus hijos, tu esposa, si llegan a Los Ángeles, allá le va a dar $1,000,000 a tu esposa. O sea, hay requisitos, hay condiciones. Llegando allá, todos, hay otro $1,000,000. Pero ya de ahí se tienen que ir a San Francisco. 450 millas. O 400, ¿cuántas millas hay? Como 400. Entonces, hay requisitos. Es un ejemplo burdo que se me vino ahorita, ¿va? Tal vez usted tiene uno mejor. Lo que quiero decirles es que Dios va a salvar a nuestra familia siempre y cuando el primero que ha sido salvo llegue a un punto, llegue a una meta que Dios ha diseñado. O por lo menos, bueno, no por lo menos, porque es que también habla de perseverar. Mire, mejor le voy a dar un versículo. Hechos capítulo 2 y versículo 37. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles. Aquí ya no es Pablo y Silas, aquí es Pedro y los apóstoles, es otro escenario, pero habla de la salvación. Entonces ellos también aquí se vieron en la necesidad de cómo ser salvos. Entonces le dicen, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Entonces mire, ¿cuál sería la posición del primero que Dios salva para que los demás sean salvos? Lo primero es que el primero que se salva tiene que estar en la posición del arrepentimiento y haber sido bautizado. ¿Cómo Dios va a alcanzar a mi familia si yo como salvo no estoy bien arrepentido, ni convertido, ni me he bautizado? Entonces alguien puede decir, hermano, yo sinceramente yo me arrepentía cuando yo acepté al Señor y también me bauticé. Ok, pero entonces, como bautizado, ¿estás viviendo de acuerdo al bautismo? ¿Qué hiciste? Porque el bautismo lo que significa es novedad de vida. Es decir, yo acepto a Cristo y me bautizo como para confirmar que yo ya no quiero el mundo. Es decir, cuando me sumerjo al agua, el bautismo es lo que significa. Me meto en las aguas, dejo el pecado ahí, salgo a novedad de vida. Eso es lo que significa en figura. Por eso el bautismo ese de aspersión, va. Eso no es bíblico. Y eso es lo que hace la religión grandota. Y otras religiones. Bautismo de aspersión. Ese no es el bautismo que dice la Biblia. El bautismo que enseña la Biblia es el bautismo de sumersión. O sea que uno se tiene que meter y salir del agua a novedad de vida. Otro día hablamos del bautismo, pero básicamente eso es. Ese es el verdadero bautismo. Y el bautismo lo tiene que hacer una persona que cree, que ha creído primero. No un bebé que no cree. Porque el bautismo es la convicción de lo que yo creo. Es decir, yo creo en Cristo y porque yo creo en Él, entonces me voy a bautizar por Él. Pero bautizan a un bebé sin saber si creyó. Los niños no creen. Los niños ya son del Señor. Por eso un bebé, no se preocupe usted si es bautizado o no bautizado. Ellos son del Señor porque están en inocencia. Claro, usted tiene que protegerlo, usted tiene que cubrirlo como padre, como madre, los tiene que cubrir con la sangre de Cristo y entonces ellos vienen a ser hijos salvos. Eso es lo que dice Primera de Corintios. Si la mujer es santa, es salva, incluso hasta puede llegar a santificar al marido, ya no digamos a los hijos.
Entonces no se preocupe si usted tiene niños pequeñitos y no se han bautizado. Ellos son salvos, no se preocupe. Pero ya cuando ellos ya llegan, hay niños que maduran más que otros. Cuando ya un niño ya está pecando y ya tiene entendimiento de lo que es pecado, entonces a él sí se le puede enseñar y decir, mira, tenés que arrepentirte de tus pecados, tenés que aceptar al Señor y ya después de eso tenés que bautizarte, porque el bautismo es la confirmación de lo que yo creo. Espero me haya dado a entender, hermano. Entonces mire, entonces el salvo, para alcanzar a su familia, a los de su casa, tiene él mismo que arrepentirse y haber sido bautizado. Dice el versículo 38, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces les da la promesa. Fíjese que primero es, ok, ¿tú quieres que tu casa sea salva? ¿Tú quieres que tus hijos sean salvos? ¿Tú quieres que tu familia sea salva? Ok, esa es la promesa del Señor. Pero lo primero es que tú seas salvo, que tú estés en el lugar correcto, en la posición correcta delante del Señor. Y entonces dice, porque para vosotros es la promesa, dice el versículo 39, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Entonces, vas a ser salvo tú, tu casa, y todavía puedes alcanzar a muchos, pero tú tienes que estar en el orden. Es decir, hay padres que no quieren nada con el Señor. Hay padres que no se consagran y le están diciendo a los hijos, lee la Biblia, mijo, orá, busca al Señor. ¿Y usted, padre? Dios no va a actuar así. Dios no va a obrar así. Hay casos en que los padres son perversos y pecadores y un hijo de repente viene a convertirse al Señor. Hermano, ese hijo va a empezar una generación, pero los padres se van a perder. Qué triste, ¿va? Pero lo óptimo sería que los padres se afianzaran y dijeran, bueno, mire, hermano, los padres pueden traer bendición o maldición a sus hijos. Ah, no, hermano, yo amo a mis hijos, con mis hijos no se meta. Pero es que no es un asunto mío. La Biblia dice que la función de los padres es proteger a los hijos. Pero si yo como padre abro una puerta de pecado, mis hijos van a alcanzar esa maldición. ¿Por qué cree que muchos de nosotros hemos sufrido cuando no hemos cortado el pecado generacional? ¿Por qué cree que muchos? ¿Por qué cree que hay padres que han sido borrachos y no es casualidad que el hijo también? Me voy un poquito más allá. El abuelo borracho, el padre borracho, el hijo borracho. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque no ha habido una responsabilidad paterna, no ha habido una entrega del alma, o sea, no ha habido salvación ahí, entonces eso se va corriendo. Pero cuando un padre dice, yo corto eso y yo soy salvo, y se arrepiente y se bautiza, entonces ahí, de alguna manera, empieza la luz para la salvación de la familia. Entonces vale la pena que nosotros como padres, hermano, cortemos con toda maldición generacional. Vale la pena cortar con eso. A veces por pena, por vergüenza, por miedo, qué sé yo, no se dicen esas cosas y uno no corta. Pero uno tiene que cortar, hermano. Yo, por ejemplo, yo no sé qué vida llevó mi bisabuelo. Sí, más o menos sé la vida que llevó mi abuelo y no fue muy buena. Mi papá, hermano, no digamos. Gracias al Señor ya es cristiano. Pero, por ejemplo, yo fui engendrado en pecado. Mi papá cuando me engendró a mí, yo nací, yo no era cristiano. Entonces uno trae esas maldiciones. Pero yo corté con todo eso cuando yo entendí esto. Hace muchos años yo corté toda maldición, para que esa maldición sea cortada y yo como padre, ahora que tengo hijos, sea de bendición.
Entonces uno tiene que, hermano, cortar, pero para que venga la salvación a los nuestros, no solamente es pedir, sino cuál es nuestra posición. Ahí es donde cuenta incluso también la autoridad en la casa. Es que todo entra ahí. Todo el mensaje va hacia la cabeza. Todo el mensaje, Dios es un Dios de orden. Peca Eva y Dios se va con Adán. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Cómo que qué hiciste? Aquí la que empezó fue Eva. No, es que tú eres la cabeza. ¿Qué hiciste? Bueno, la verdad, la mujer que me diste, déjate de cuentos, tú eres la cabeza. Y ya obviamente todos recibieron castigo. Entonces, queremos que nuestros hijos, queremos que nuestra familia sean salvos. Entonces nosotros, si creemos en el Señor, afiancémonos nosotros. Afiancémonos. El arrepentimiento, según Hechos 2:37, es para perdón de pecados, y según Hechos 22:16 es para lavar nuestros pecados. Entonces por eso le expliqué yo, si nosotros realmente somos salvos, ya tenemos que habernos arrepentido y tenemos que haber sido bautizados y vivir de acuerdo a eso. El que cree en Cristo realmente da este primer paso doble, le puse yo. A más B igual a S. Arrepentimiento, que es la A, y B, que es bautismo, igual a salvación. Entonces, antes de seguir, ¿eres tú salvo? Espero que sí, sí. ¿Por qué? Porque yo ya me arrepentí de todos mis pecados y porque ya me bauticé en las aguas. Así eres salvo. ¿Eres tú salvo? Sí, porque ya me arrepentí de todos mis pecados. Yo ya no vivo como vivía en el mundo. Yo estoy arrepentido de todos mis pecados. Antes vivía como animal. Antes hacía lo que se me daba la gana, me revolcaba en el pecado, pero yo ya me arrepentí. Yo ya empecé a vivir de nuevo y me bauticé. Entonces eres salvo. Ok, entonces, así, en esa forma, entonces Dios va a empezar a trabajar con tu familia. Ese es el primer paso. Entonces mira lo que dice, sigamos leyendo Hechos capítulo 2, versículo 39. Versículo 38 otra vez. Entonces, arrepentidos, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y a una vez que está esa persona en esa posición, entonces viene la promesa que es para los hijos también y para los que están lejos. Y versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y se exhortaba diciendo, entonces, salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces mira, el trato sigue con nosotros, con el salvo. Si yo quiero que mis hijos, si yo quiero que mi familia sea salva, entonces yo doy ese primer paso, me arrepiento y me bautizo. Pero debo de seguir perseverando. Ese es el proceso, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina. No es que yo me arrepiento hoy, me bautizo, mijos, ya vénganse, el Señor los va a salvar. No. Viene entonces un proceso de prueba para ver si nosotros, como los que vamos a dar el ejemplo, como los primeros, vamos a perseverar hasta el final. Entonces a veces Dios no va a salvar a muchos de los nuestros, a veces, solo por probar nuestra fe. Porque al final de cuentas, hermano, a Dios no se le ha perdido ni uno. Si Dios salva, hermano, hasta en los últimos segundos de la vida. A veces una persona ha pasado 80 años de su vida, hermano, embarrada en el pecado. Y en lo último viene a aceptar al Señor.
Entonces Dios a veces lo hace para probar nuestra fe. Entonces nosotros, hermano, si somos salvos y nuestra familia no es salva, una de las cosas que tenemos que hacer es perseverar en la doctrina. No te preocupes. Ay, es que ya pasó 10 años y yo no veo que mi hijo o que mi hija venga. No te preocupes. Sigue tú perseverando. ¿En qué? En la doctrina. La palabra perseverar viene de una palabra griega que es proscartereo, que lo que significa es perseverar constantemente, diligentemente, asistir asiduamente a todos los ejercicios que Dios manda que se hagan. Y esta de la perseverancia es aplicable para nuestra vida personal y también para esperar que Dios puede obrar en nuestra familia tarde o temprano. Eso no importa. Dios tiene el control de las cosas. Si Él ha hecho una promesa, hermano, Él la va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Pero no nos desesperemos. ¿Cuánto tiempo esperó el Señor por nosotros? ¿Y por qué queremos nosotros ya que de la noche a la mañana ya venga toda nuestra familia? No, primero nosotros perseveremos. Perseveremos, no aflojemos, no maldigamos, no nos desesperemos, no nos peleemos con los nuestros. No nos peleemos, sino que lo que tenemos que hacer lo primero es perseverar. Pero perseverar ¿en qué? Ahí dice clarito, perseverar en la doctrina. Y la palabra doctrina viene de una palabra griega que es didache o didasco, que lo que significa es instrucción o enseñanza. Entonces mira, te lo voy a poner de esta manera. Dios quiere salvar a toda tu familia porque esa es la promesa. Dios quiere salvar a toda tu familia. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Primero te va a salvar a ti. Te va a trabajar a ti. Te va a restaurar a ti. Te va a dar a ti todo lo que tú necesitas para que tú como el primero seas ejemplo para todos los demás. Entonces ese proceso puede tardar mucho tiempo. Pero ¿cómo se va a dar realmente? Cuando nosotros perseveremos en lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos. Entonces una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, según 1 Corintios capítulo 7, versículo 16, es que perseveremos en una buena conducta. Leamos eso, 1 Corintios capítulo 7 y versículo 16. Dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Qué sabes tú? Pero ¿cómo tú puedes salvar a tu marido? Ahora yo voy a agregar otras cositas porque están aquí, o sea que también aquí está en la Biblia. ¿Qué sabes tú si no puedes salvar a tu hijo o a tu hija? Entonces leamos 1 Pedro capítulo 3 y versículo 1. ¿Cómo la mujer puede salvar a su marido que no es salvo? ¿Cómo la madre o el padre puede salvar a sus hijos que no son salvos? O a los tíos, a las tías, a los padres, a la familia. ¿Cómo? 1 Pedro capítulo 3 versículo 1. Dice así: vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Considerando, dice el versículo 2, vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces mira, hermano, Dios va a salvar a nuestra familia. Pero primero nosotros tenemos que ser salvos y dar frutos de que somos salvos. Frutos de arrepentimiento, bautizándonos. Pero después de eso, nosotros como salvos tenemos que demostrar y perseverar 50 años si es necesario, perseverar en una buena conducta. En una buena conducta. Mire, hermano, si la gente lo testea a uno, hombre,
Hay gente que lo está chequeando a uno, a ver qué le mira a uno. Hay gente que no viene, hay gente que no le acepta a uno una palabra por mucho tiempo y porque lo está chequeando a uno. Y hasta que la gente dice, no, de plano, es que ya pasaron 10 años, hombre, yo no le oigo una mala palabra. Ya pasaron 10 años y yo lo que hago lo maldigo, lo molesto, y yo miro que me bendice. Yo miro que ora por mí. No, de plano, ya es mucho tiempo. Yo voy a tener que hacerme de los de Entonces viene, pum. ¿Sí me entiende? La conducta de nosotros, hermano, pesa. Pesa. Pero el problema está que a veces nosotros nos desesperamos. A veces reprendemos, a veces maldecimos. Pues vete al infierno, pues esto y lo otro. Ya perdimos. Entonces nosotros, Dios, otra vez, yo quiero que quede esto bien en su corazón. Dios quiere salvar a nuestra familia. Pero primero nosotros tenemos que ser salvos, ser restaurados, ser regenerados, ser limpios. Y mientras pasa ese proceso, nosotros tenemos que perseverar en buena conducta. En buena conducta. Fíjese que los hermanos de Jesús no creían en él. Es más, hasta se burlaban de él. En una oportunidad le dijeron, bueno, si tú eres el Mesías, entonces vete a presentar a tal fiesta y manifiéstate, y haz milagros, ya de una vez. Se burlaban de él. Y el Señor no los maldecía. El Señor seguía presentando buena conducta. ¿Y sabe por qué le digo buena conducta? Porque dicen los apóstoles que cuando él se fue y después escribieron los evangelios, él dice, nunca le oímos maldecir. Nunca se oyó una mentira de él. Pero eso lo escribieron ellos años después, ya que el Señor se fue. Entonces, hermano, a veces nosotros queremos alcanzar a nuestra familia, pero ¿cómo es nuestra conducta con ellos? ¿Cómo ellos nos ven a nosotros enfrente de las situaciones difíciles? Cuando tú estás pasando escasez, ¿qué haces enfrente de tu familia? Sí, son unos ladrones, nos quitaron esto. O te pones a decir, mire, tranquilos, el Señor está conmigo. Van a ver cómo el Señor va a proveer. Va a ver, mire, hermano, todo eso cuenta. La conducta. Qué tremendo, hermano. En eso tenemos que perseverar, en el ejemplo. Entonces tal vez ya pasaron 3 meses, ¿va? Y nosotros estamos aguantando aquello, las indiferencias de la familia, de los hijos, y nos estamos tragando. Y ya 3 meses. Y tal vez el hijo dice, o la hija, o el marido, o la esposa, o el tío, o la tía, dice, no, ya pasaron 3 meses y está calmado. El domingo me voy a ir a la iglesia con él. Y el sábado explotas. Y el domingo él ya había dicho, voy a ir a la iglesia. Pero tú el sábado explotaste. Va a decir, ¿qué va a estar yendo si no ha cambiado? Mentira es, cuentos son. Otra vez, hermano, a empezar otros 6 meses. Ahora ya no van a ser 3, van a ser 6. Y es que, bueno, y para Dios no hay nada imposible. O sea que Dios va a salvar a tu familia. Pero a veces, hermano, dije desde un momento, desde el principio, Dios tiene el control de nuestra salvación y a Él no se le ha perdido ni uno. Pero sí cuenta mucho, hermano, en nuestras actitudes. Y Dios, nosotros como hijos de Él y como vasos, nos usa. Ya sea para que podamos, hermano, de alguna manera aplanar el terreno o ser estorbo. Porque si no, la Biblia no dijera, ay de aquel que es piedra de tropiezo. Si no, no dijera eso la Biblia. Por eso es que yo les dije y les digo, porque la Biblia dice, nosotros podemos ser maldición o bendición para los nuestros por nuestra conducta.
Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12. Le dice que ninguno, dice, tenga en poco tu juventud, pero a veces a nosotros no nos toman en serio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nuestra conducta es pésima. Entonces el apóstol Pablo le dice, mira, ninguno tenga en poco tu juventud, pero ¿qué tienes que hacer tú para que nadie te tome en poco? Para que nadie diga que tú no eres nada. Dice que tienes que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Tengamos cuidado, hermano. ¿Cómo nos miran los de nuestro trabajo a nosotros? ¿Como mentirosos, como chismosos, como enojones, como orgullosos? ¿Cómo? ¿Compartimos la palabra con ellos o estamos risa y risa con los chistotes que ellos se avientan? Cuando queramos nosotros decirles, mira, el Señor te ama, cállate, cállate. Si tú nos contaste la de Pepito. Cállate, si tú fuiste el que nos trajiste las cervezas. ¿Cómo nos toman? Entonces va a haber seriedad y ellos van a recibir el mensaje cuando miren nuestra conducta. ¿Cómo son nuestras palabras? Todo eso cuenta, mis amadísimos hermanos. Entonces pregunto, ¿quieres que tu familia sea salva? ¿Quieres que tus hijos sean salvos? Dios quiere. De una vez te lo digo. Es más, es una promesa. Serás salvo tú y tu casa. Dios quiere. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero a veces, hermano, con nuestra forma de ser parece que nosotros no queremos. No, hermano, sí quiero, pero nuestra conducta. Seguimos. Entonces, hermano, Dios va a salvar a los nuestros por medio de eso. Y también Dios va a salvar a los nuestros a través de la misma instrucción que nosotros les demos, a través de la misma enseñanza que nosotros le demos. Deuteronomio, capítulo 4 y versículo 19 tal vez, o 9, perdón. 9 dice, por tanto, aquí está otra vez, hermano, el proceso para la salvación. Dice el versículo 9 del capítulo 4 de Deuteronomio, por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con cuidado, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Eso es lo primero. Pero luego dice, y luego las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces lo primero es lo que ya dijimos, guardémonos nosotros. ¿Cómo nos vamos a guardar? Pues viviendo una vida sobria, una vida arrepentida, viviendo de acuerdo al bautismo, viviendo de acuerdo a la palabra. Segundo, vamos a tener una buena conducta. Pero también nosotros podemos alcanzar a los nuestros enseñándoles. Ya diciéndoles, mira, la Biblia dice esto, esto y esto y esto. La Biblia dice que esto es bueno, que esto es malo. Pero eso va a cobrar poder, va a cobrar valor cuando te miren a ti como ejemplo. Yo no le puedo enseñar a mi hijo no mientas si yo me echo unas de vaqueros. Yo no le puedo decir a mi hijo no hable en la mesa. Y yo, hermano, estoy wiri. Yo no le puedo decir a mi hijo, no mire eso, mi hijo, si yo lo miro primero. Yo no puedo decirle a mi hijo, obedezca a su mamá. Y la vea usted maltratarla. O viceversa. Los niños son esponjas. Por eso tenemos que guardarnos, hermano. Y yo sé que esto no es fácil. Aquí, hermano, cuando uno mira eso, uno sé, este es el verdadero evangelio. No pisen, déjese de charadas. Este es el verdadero evangelio que nos confronta y nos enseña. Y sinceramente, hermano, cuando miramos esto, podemos estar de pies para arriba.
Pero pidámosle al Señor, Señor, yo quiero ser realmente de los tuyos. Y si quiero ser de los tuyos, entonces tu palabra dice que tengo que perseverar, yo tengo que luchar, tengo que pelear. Entre paréntesis, yo lo felicito, fíjese. Porque yo sé que usted quisiera estar en otro lado. O tal vez me equivoco. Bueno, espero en Señor que me equivoque, Señor, que me equivoque, que me equivoque. Pero sinceramente cuesta estar en la iglesia, cuesta venir a recibir la enseñanza. Y por eso lo estoy felicitando. Porque se está esforzando. Y esa es la gente que Dios quiere. Si fíjese que había una mujer que era necia, le dice la Biblia. Señor, hazme justicia. Quítate aquí, le decía el Señor. Al otro, Señor, por favor, hazme justicia. Quítate de aquí. Por favor. Y así estuvo, dice. Hasta que el Señor dijo, bueno, a esta le voy a tener que terminar haciendo justicia. Porque está perseverando. Entonces, Dios, hermano, a veces, por lo general, sí, así es, Él nos prueba. Él deja que pase mucho tiempo y que nosotros, a ver qué hacemos, a ver si realmente tenemos convicción, a ver si queremos. Y hermano, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Mire, perseveremos, perseveremos. Entonces, mire, tengamos una buena conducta. Enseñémosle a los nuestros la palabra del Señor, no lo que nosotros queremos. No lo que nosotros deseamos para ellos. Mire, le voy a hacer una pregunta. Sinceramente, ¿usted desea lo mejor para sus hijos? Amén, yo sé que sí. Yo también. Ahora, pero le voy a cambiar ahora la pregunta. ¿Usted cree que desea cosas mejores para sus hijos de las que Dios desea? Se puso un poco dudoso todavía. Claro que no. Porque Dios quiere lo mejor. Yo quiero lo mejor para mi hijo, pero no se va a comparar a lo que Dios quiere para él. Fíjese. Entonces, si nosotros sabemos que Dios quiere mejores cosas para nuestros hijos que aún las que nosotros queremos, entonces mejor enseñémosle a ellos no nuestros intereses, no lo que nosotros pensamos que es correcto, aunque sí ayuda, pero lo óptimo es que nosotros le digamos, mira, mi hijo, yo quiero que te vaya bien, pero fíjate que Dios quiere que vivas con Él, que eso es lo mejor. Entonces enseñémosles eso a nuestros hijos, enseñémosles eso a nuestros hijos. No tengamos miedo de decirles no a algunas cosas. No tengamos miedo de decirle a nuestros hijos no, eso no, porque a Dios no le agrada. No tengamos miedo. Es que si le digo no, se va a pelear conmigo, se va a enojar. No, te lo va a agradecer cuando esté grande. Cuando ya él madure, cuando él ya tenga tu edad, lo va a entender. Tal vez de pequeñito no lo va a entender. Entonces nosotros aprendamos a decirles no a nuestros hijos, y sí, enseñándoles la palabra. Pero no les vamos a poder enseñar la palabra si nosotros no nos presentamos una conducta. Y mira, y para terminar, y de la otra forma también que nosotros podemos alcanzar a nuestra familia, es intercediendo por ellos. ¿Cómo yo voy a alcanzar a mi familia? Yo poniéndome primero como ejemplo, mi conducta. Segundo, enseñándoles la palabra. No enseñándoles lo que dice tal show. No enseñándole, no poniéndole modelos del mundo. No, preséntale la palabra. ¿Quieres tú enseñarle a tu hijo disciplina? Dile, mira lo que hizo Salomón. Mira lo que hizo el Señor. 12 años y en el templo. Mira lo que hizo Samuel. Desde chiquitillo como niño sirviendo en el templo. No le pongas ejemplos del mundo. Preséntale la palabra, enséñale la palabra, leamos la palabra para saber cuál es la voluntad del Señor. Porque a veces no podemos enseñarles a nuestros hijos qué es lo bueno y lo malo, porque ni nosotros mismos también leemos la Biblia. Pero si nosotros leemos la Biblia tiene 1199 capítulos. Leamos una porción diaria y en un año la podemos leer toda.
Y eso ya vamos a tener conocimiento para saber qué enseñarle a nuestros hijos. No les encientas el televisor todo el día como para apartarte de ti, va. Váyase al televisor, miren a movie y déjeme aquí tranquilo. No, mejor enséñale la Biblia. O ponles una movie cristiana y vas a ver que van a soltar el televisor. Yo no miro eso. Bueno, entonces vamos a leer la Biblia. Enséñales. Pero la tercera cosa es la intercesión. Entonces a veces es bueno hablar, pero en este punto no hables. Mayormente si ya están grandes, mejor intercede por ellos. Si ya tu hijo ya no vive contigo, ya es grande, entonces lo más conveniente, enseñarle ya no puedes, porque en primer lugar él ya es un adulto o adulta y él ya tiene la responsabilidad de otra familia. Entonces ahora mejor tú puedes interceder. Job intercedía por sus hijos, por si habían pecado. Dice que los hijos hacían fiestas, hacían paris, hacían lo que se les daba la gana como adultos. Pero Job como padre decía, no, yo tengo promesa de salvación. Y se metía a orar. Y decía, Padre, por favor, si han pecado mis hijos, perdónalos, ten misericordia. Daniel era otro. Se ponía hasta a ayunar Daniel, decía, perdona, Padre, los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, perdónanos, no los tomes en cuenta. Intercedía. Me llama la atención, fíjese, en Marcos capítulo 9 y versículo 17 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Él respondiendo, él les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Bueno, ya les dijo, esta generación no sale sino solo con oración. Y ya otros más adelante le agregaron ayuno. Bueno, pero entonces lo que yo quiero que notemos es cómo el padre desesperado por su hijo vino y le clamó a Jesús. Le clamó por su liberación, le clamó por su sanidad, por su salvación y le suplicó. Y mire cómo el Señor interactúa con él. Y le dice, bueno, ok, tú como padre, a ver, le dice, ¿qué sabes del muchacho? Y ya le dice, no, le dice, pues desde niño tiene este problema, pero si tú me ayudas, entonces él puede sanar. Y ya le dice, bueno, si tú crees y me clamas, yo voy a hacer la obra. Y él dice, Señor, sí, por favor, pero por favor, ayuda a mi fe, pero por favor. Entonces, mire, hermano, qué importante que nosotros intercedamos por los nuestros. En vez de ya estar maldiciendo, en vez de lo que ya dijimos,
Intercede por ellos. Enciérrate en tu casa por tu mamá, por tu papá, por el que quieras de tu familia que sea salvo. Intercedamos. Dios escucha las oraciones de los padres. Dios escucha las oraciones de los esposos y las esposas. Dios escucha la oración cuando es sincera. Y realmente uno viene con necesidad de querer ver el bien para los suyos. Hermanos, si Dios está más interesado, si Él nos creó a nosotros, hombre. Si Él es nuestro, mire, si Dios es un padre de familia, Él es un padre. ¿Por qué le llamamos nosotros padre? Porque nosotros somos sus hijos. Entonces Él como padre sabe las necesidades de familia. Entonces Él no te va a desamparar. Pero hay que venir y suplicarle. Entonces ya pasaron quizás muchos años y tú no ves algo en tu familia, no ves la salvación. No te preocupes, clama, intercede, métete en oración con el Señor. ¿Cuánto tiempo, hermano? Yo no te puedo decir cuánto tiempo. Persevera, persevera hasta que el Señor te escuche. Persevera hasta que el Señor te conteste. Sí, hermano, pero pasaron 50 años, dale otros 50 si aguantas. Eso es lo más valioso, la salvación. ¿Cómo nos vamos a cansar, hermano, de lo importante? No nos cansemos, por eso dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Una de las cosas que son buenas que nosotros podemos hacer es interceder. Hacer el bien no solo es regalar cosas, eso es bueno, pero una de las cosas buenísimas es interceder. No que a veces va, Señor, llévatelo o te lo mando. No, mejor intercedamos, Señor, cámbialo. Señor, por favor, Señor, no lo dejes tranquilo, Señor, revélate a él, Señor, muéstratele a ella. Y hermano, interceder. Y cuando vengamos a sentir, el Señor va a hacer la obra. Va a hacer la obra. Y entonces Dios va a añadir los que han de ser salvos. Entonces ya cuando nosotros cumplamos, porque yo solo retoqué, solo me quedé en el punto de perseverar en la doctrina, pero hay otras 3 cosas que hay que hacer para que venga la salvación. Perseverar, ya dijimos todo lo que tenemos que hacer, pero también dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Eso lo tocamos otro día. En el partimiento del pan. Bueno, después del servicio vamos a partir el pan. Vamos a comer, vamos a tener comunión. Pero todas esas prácticas, hermano, son parte de nosotros estar esperando en el Señor. Son parte de estar, hermano, dándole al Señor el tiempo que Él necesita. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Dios tiene ya todo anotado, hermano. Dios tiene cuándo va a salvar a fulano de tal, cuándo a fulano de tal, cuándo a Perencejo, cuándo a todos. Así que no nos preocupemos. Dios a su tiempo va a hacer todas las cosas. Y luego dice el versículo 47, y entonces alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si logramos entender esto, hermano, ya la hicimos. ¿Por qué no se llena la iglesia, hermano? Ya llevamos 1 año. No se preocupe, persevere usted. Y Dios a su tiempo, si nosotros alabamos a Dios, si nosotros tenemos el favor con el pueblo, entonces a su tiempo Dios va a añadir los que van a ser salvos. Hermano, pero ¿por qué no viene, no se llena la iglesia? No se preocupe, usted persevere. Todo se aplica a eso también. Así como Dios va a salvar a su familia, pero primero Dios va a tratar con usted. Dios va a llenar este lugar y vamos a alcanzar a los valles, pero primero Dios tiene que tratar con usted, con su carácter,
es orgulloso, es paciente, es sujeto, ¿qué le va a enseñar a los nuevos que vengan? ¿A que no se sujete? ¿A que sea como usted es? No, hermano, nosotros tenemos que decirle a la gente, no quiero que seas como yo, mira, quiero que seas como el Señor Jesús es, porque ese es nuestro propósito, que todos nosotros nos parezcamos a Jesús, presentarle a la gente a Jesús y que en alguna medida nos miren a nosotros, que miren a Jesús en nosotros. Perseveremos y la salvación vendrá. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Padre, ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú has dado, Señor, la orden de salvarnos y mandar esa salvación a nuestra familia. Lo creemos, Señor, con todo nuestro corazón. Solo te suplicamos, Señor, que nos ayudes a permanecer, Señor, ahí, en la enseñanza, en la instrucción tuya, en el ejemplo, en la intercesión. Ayúdanos, Señor, a permanecer ahí, a poder estar, Señor, hasta el final. Y nosotros vamos a ver tu gloria, porque tú lo has prometido, Señor. Creemos en ti, confiamos en ti. Así como Abraham, Señor, tú le diste la promesa que le ibas a dar un hijo y él esperó años y años hasta que se la diste. Así, Señor, nosotros vamos a esperar en ti la salvación de los nuestros. Vamos a esperar en ti la salvación de nuestra familia. En el nombre de Jesús, confiamos en tu palabra, Señor. Solo ayúdanos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la doctrina. Ayúdanos, Señor, a tener una buena conducta, a poder enseñar, Señor, lo que vivimos y a poder interceder. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Yo te pido, Señor, por este pueblo, que lo ayudes, que lo bendigas